Yo creo que no es nuevo, políticamente hablando, porque tuvimos el caso, en algún momento fueron contra de Narváez inventándole una cosa, fueron contra Olivera cuando formaba fórmula con Carrió, con cuentas en Suiza, no sé qué historia, pero no teníamos la potencia de la inteligencia artificial y la potencia de las redes. Y no solamente de los políticos. Hay un sinfín de personas que son víctimas de supuestas denuncias que después se diluyen, se caen, o entiende la justicia que no tenía ningún tipo de fundamento para poder hacerlo. ¿Vos estás trabajando en eso puntualmente? En realidad es un proyecto que presenté y que estoy trabajando desde hace 3 años. No empezó con este gobierno y tiene que ver con las falsas denuncias en general, pero específicamente también agravando cuando hay una denuncia falsa que tiene que ver con violencia de género o con abuso de menores o violencia contra menores, o sea, lo que involucra a menores de edad. Me gusta ese ¿Por qué? Porque proyecto, lo que detectamos es que hay un problema enorme en nuestra sociedad de muchas personas que tienen la vida arruinada, incluso personas que terminan yendo presas, sin haber sido ni siquiera escuchadas. Por Claro. una falsa denuncia, porque hay algunos abogados sin mucha ética, digamos, para decirlo de alguna manera, que muchas veces cuando hay un divorcio y hay problemas en el medio, recomiendan hacer una denuncia o de violencia de género o de algún tipo de hostigamiento o algo contra los chicos, como para que aquel papá o aquella mamá Claro, quede impedida de contacto. claro. Yo no lo veo Ca- como algo que en estos tiempos no hay que ponerle un límite. Porque Carolina, es bravo. Mariel Fitzpatrick saluda acá. ¿El proyecto se Sí. centraliza en este tipo de abusos vinculados a estos casos que vos mencionás, que quizás tiene que ver en el ámbito de una disputa en una pareja o intrafamiliar? ¿O también es más abarcativo a denuncias contra, digamos, no vinculadas a un tema de género o de abuso o del tema de tenencia de los hijos? No, es abarcativo. De hecho, la figura penal ya existe. Lo que pasa que las penas son un chiste. Van de 2 meses a un año Claro, y en cuanto a lo económico creo que son 12.000 pesos. claro. O sea, vos cuando tenés una denuncia de cualquier tipo, nadie hace la denuncia respecto de la falsa denuncia porque como la pena es un chiste realmente, ni siquiera se hace, por eso no hay ni siquiera estadísticas. El año pasado estuvo, por ejemplo, el abuelo de Lucio Dupuy Sí, mira, en el evento, porque hicimos un evento como hicimos claro. este año, y en ese evento contó que Lucio había sido víctima de 7 falsas denuncias que habían impedido el contacto también con el abuelo. 7 Pero, falsas denuncias, chicos. Sí. Un claro, delirio, ¿no? No se puede, no se Carolina, puede. ¿y cómo distinguir la falsa denuncia hecha adrede a propósito con una denuncia que no prosperó porque no se pudo encontrar la prueba? es buena la pregunta porque hay mucha gente que cree que ante una denuncia que no prosperó porque no se pudo encontrar la prueba, automáticamente dispara una falsa denuncia. Y eso no es así. Para que una persona sea encontrada culpable de una falsa denuncia, aquella persona que fue falsamente denunciado primero tiene que hacer esa denuncia, ¿no? Por falsa denuncia. Claro. Obvio. Después de eso, bueno, corre el principio de inocencia para la persona denunciada, ¿no? Sí. Y a partir de eso se tiene que demostrar con pruebas que no es que hubo una confusión, un error o lo que fuera, sino que había un dolo directo. O sea, que lo que se buscaba era generar un daño a esa persona en forma directa. Y lamentablemente cuando vos ves la cantidad de gente que viene a los eventos, la cantidad de gente que los sigue a través de las redes sociales o a través de Sí, cualquier es tipo de terrible. plataforma, es impresionante. La gente del Senado me decía que ningún evento se dio con semejante participación ciudadana. Sí. Mira, bueno, tenemos el último caso donde se mezcló todo porque se habló del caso Loan, el caso puntual de la señora Canosa con un montón de personas famosas que los involucraron en delitos bestiales y porque a mí alguien me contó, porque alguien a mí me dijo, porque alguien a mí no sé qué cosa. Y vos después, si sos público, no salís más del tema. Porque hay gente que lo toma a pie Sí, es muy grave. juntillas Son y delitos cree muy que, graves. no, mira, lo dijeron o lo escribieron o lo mostraron y después se termina cayendo. A mí me parece que es un tema que hay que trabajarlo y políticamente también, por supuesto ahí se encargará
la política, porque la gente lee, escucha y no sabe qué es cierto, qué no es cierto, si es el que está hablando Macri, si no es Macri, en el caso puntual de los penatos y la inteligencia artificial. Es un tema muy delicado y generalmente se involucran cosas de índole de violencia o temas sexuales y la verdad que me parece que hay que poner un límite o por lo menos estar seguro de lo que uno denuncia, ¿no? Ahora, bueno, vos fíjate en el caso que vos citás, si bien no sé cuál será la prueba, porque la verdad que ahora no se está sabiendo cómo evoluciona la justicia, si es verdad o es mentira, eso es otra historia. Pero en el caso que vos citás, hubo un montón de mujeres denunciadas que tranquilamente podrían haber, de hecho se dijeron, creo que Florencia Peña dijo que esa falsa denuncia había generado en ella un daño terrible, porque después no salís más de eso. Cuesta mucho tiempo salir de la duda que queda. Claro. Y en ese sentido, Carolina, ¿el proyecto contempla algún tipo de retracción aclaración pública del que acusó injustamente? Porque en el caso de las figuras, eso es importante, porque queda instalado esa denuncia en el aire y después la justicia avanza y no corrobora nada, pero queda la persona la aclaración manchada. Es mínima. Digamos, Eso normalmente, Mariel, se genera un acuerdo en una mediación en donde se pide que la persona haga una manifestación pública. Claro, como pidiendo disculpas. Pero lo que fuera. No está contemplado dentro de lo que es el proyecto de ley. Pero eso lo que normalmente pasa es que se generan mediaciones dentro de cualquier proceso, de los procesos judiciales, y en una mediación vos podés, no sé, hacer daños y perjuicios a esa persona y decirle, bueno, necesito que te retractes públicamente y no sigo avanzando con esto. Esos son acuerdos que se generan. Muy difícil. Me parece que es re importante, es muy importante. Guillermo Pardini, que estuvo en los dos eventos, en el del año pasado y en este, estuvo 6 años sin trabajar. Cancelado, exacto. Pablo Rago estuvo en un momento en problema porque le inventaron una causa supuestamente de un abuso que no fue. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una mujer que había estado íntimamente con él y salió a decir que él la había golpeado porque antes lo que le estaban pidiendo ella y su abogado es dinero. Él no quiso aceptar esa extorsión, siguió adelante con el juicio, pero le llevó 6 años que digan, bueno, estás absuelto, no hay ningún tipo de prueba que te incrimine, vos estás totalmente libre de culpa y perdón, Caro, y tampoco te quedás al 100%, porque primero 6 años de una cancelación absolutamente injusta. Yo fui compañero de Guillermo Pardini, lo conozco también, y ¿quién le repara los 6 años? Pues dice, señor, usted no tiene nada que ver. Pero no es que el 100% de la gente vas por la calle y alguno dirá, che, mirá, yo esto lo escuché, alguien lo dijo, porque metemos eso en la cabeza de la gente. Queda en internet, queda afecta el honor, te afecta el honor fuertemente. También hay un dilipendio de recursos de la justicia, que pasa años para investigar un caso que surge de una falsa denuncia, ¿no? Entonces también es una justicia en la cual faltan jueces, faltan fiscales, faltan recursos, faltan insumos y gasta su tiempo en causas, se quiere, inventadas. Exacto. Mariel, esa es una de las claves. ¿Por qué? Porque a mí me acusaron de cualquier cosa respecto de este proyecto, como que iba en contra de las mujeres, y la realidad es que esto va a favor de las mujeres, pero va a favor de aquellas mujeres que dicen la verdad, porque la realidad es que la violencia de género existe, el abuso de cualquier tipo hacia los menores existe, hay femicidios, o sea, es los números son bestiales. Un problema enorme. Pero justamente lo que nosotros queremos es que los recursos de la justicia que vos bien nombrabas vayan a esos casos, ¿no? Y no se dilapiden en los casos que son falsos, ¿no? No solamente los recursos, el tiempo de la justicia, sino también, bueno, todo lo que genera una falsa denuncia. Sí, te va a costar, y Robertino quiere hacer otra consulta y meternos en otro tema de política, porque hay una gran parte de la población argentina, y hoy lo vimos en el Tedeum, y lo vemos políticamente hablando de hace años, que cree que este tipo de cosas es libertad de expresión. Bueno, lo dijo el propio presidente de la Nación en el caso puntual de la fake news en la previa de la legislativa de la ciudad.
y que quieren confrontación. Viste que hay mucha gente que está hoy en un plano de confrontación, de falta de diálogo, de falta de respeto, de gritos, de maltrato, y tal vez le venís con esto y te dicen, bueno, probalo, yo te hago una denuncia, vos probá que no tenés nada que ver. Pero no es justo, no es justo porque cuesta mucho salir, así que me parece que es un proyecto que tal vez haga que quien miente, la mayoría no mienten, porque la mayoría de las mujeres que denuncian son víctimas de violencia o lo que planteabas con el caso. Pasar por la situación de tener que declarar ante la justicia terrible. una mujer víctima de violencia es Pero hay un porcentaje muy traumatizante. Pequeño que sabemos que utiliza esto para sacar algún tipo de ventaja. ¿A dónde quiere llevar a la senadora? Senadora, acá Robertino, me interesa mucho abrir un capítulo que a usted la tuvo muy movilizada durante este año, el año pasado, que es el tema de la Corte Suprema. Fue una de las senadoras más críticas de la postulación de Ariel Lijo. Tiene estado parlamentario y ya tiene giro para la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hay un plenario que se espera que lo debata. El proyecto de ampliación de la Corte, exactamente. Este miércoles, el proyecto que impulsa el senador Romero. Me interesa mucho si ya tiene postura tomada sobre la ampliación de la Corte primero y de la AGN después. Mira, respecto de la ampliación de la Corte, no tengo una postura tomada, sino que quiero escuchar todo lo que es el debate, porque uno también a veces en algunas cosas puede cambiar incluso de opinión o puede fortalecer su opinión cuando escucha un debate serio, un debate donde van juristas y todo. Pero yo creo que no es lo urgente. Sinceramente creo que es mucho más urgente nombrar los dos jueces de la Corte Suprema que faltan. Hoy tenemos 3 jueces y en realidad deberíamos tener 5. Entonces, antes yo creo que estamos poniendo el carro delante del caballo, ¿no? Ahora, ¿no le parece, senadora, que la ampliación puede ser una posibilidad de generar los consensos que no se lograron al discutir las dos vacantes? Bueno, probablemente sea eso, con lo cual, pero me parece de terror si fuera así. O sea, yo creo que los consensos se tienen que constituir en base a la idoneidad de los jueces, en base... No tiene que ver con los partidos políticos, ¿no? Yo creo que debería ser jueces que no importa ni sepamos de qué partido político simpatizan, y sin embargo sean jueces probos, juristas destacados, personas, no sé, constitucionalistas o lo que fuera, pero que realmente lo que tienen que hacer es defender a la Constitución Nacional en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no, sinceramente a mí no me importa de qué partido vengan. Claro. En el caso del hijo... Políticamente, claro. Que sí. ¿Y esto qué iríamos? ¿A un formato de 5 miembros para la Corte? La idea actualmente es de 5 son actualmente. Faltan 2 vacantes. Claro, pero esto sería ahora cubrir los 2 que nos faltan o ir a ese... No, propone 7. Formato de 7. Propone 7. Hay de 7, de 9, de hay 15. para todos los gustos. Sí, claro, hay varios proyectos. Todo, ¿no? El de Romero, que es el que parece que podría discutirse, propone 7. Además tiene una especie de cláusula o de requisito de género, de que haya por lo menos que haya 2 mujeres, si no recuerdo mal, propone el articulado. Y hay quienes ya sospechan, en los pasillos del Senado, le quiero transmitir por mi parte esta última pregunta a la senadora, de que acá hay una especie de acuerdo entre el kirchnerismo y el gobierno para armar la Corte. No sé si usted ve esto o piensa que esto puede ocurrir. Ojalá que no. Yo no lo sé, no me consta, pero lo vamos a saber porque esas cosas se terminan viendo, ¿no? Sí, además es misterioso el cada Senado, uno, ¿viste? cada Salía partido ficha limpia y aparecieron 2 que votaron de golpe, así que es medio misterioso el Senado, ¿no? Bueno, por eso, si cada partido político empieza a nombrar jueces, Claro. vamos a ver cuál es el acuerdo, ¿no? Si el kirchnerismo nombra como querían una jueza, y bueno, ahí vamos a saber cuál es el acuerdo. O sea, los dedos los van a dejar marcados si hacen eso, y creo que la sociedad va a ser quien lo tenga que juzgar. A mí no me parece bien, me parece que los jueces no tienen que ser repartidos como si fuera un mazo de cartas. Sí, me lo parece que los tuyo, jueces lo tienen mío, que ser ¿no? Exacto. A ver, chicos, es una cuestión de sentido común. La justicia nuestra tiene muchos problemas, porque la verdad, no sé si saben, seguramente muchos de ustedes están al tanto, pero el próximo jueves probablemente se acuse formalmente en el Consejo de la Magistratura al juez Bailaque, que es un juez federal que hoy en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, está dictando sentencias, decidiendo sobre la libertad de las personas, decidiendo sobre si se allana o no se allana determinado lugar. Y sin embargo es un juez que tiene prisión preventiva dictada. Claro, exacto. ¿No? Exacto. Y está acusado por cosas gravísimas como narcotráfico, como, extorsión. Están
probadas, de hecho, porque por eso tiene prisión preventiva dictada. Sí, Estamos sí, esperando a ver si el Consejo de la Magistratura le saca, o sea, lo echa directamente, deja de ser juez y va preso. Yo creo que este jueves podría llegar a pasar la acusación, después hay que esperar 10 días a ver si él va o no a declarar, pero me parece que esto es una señal importantísima que tenemos que dar desde la justicia. Yo confío mucho en el Consejo de la Magistratura y la composición actual porque Luis Juez es el presidente de la Comisión de Acusación, Claro. así que va a estar a cargo de lo que suceda este jueves. Pero me parece que, digo, antes de pensar en si ampliar la corte, hay que nombrar un montón de jueces. Tenemos el problema este con Bailaque, tenemos 2 jueces de la Corte Suprema por nombrar. Me parece que esas son cosas que Sí, muchas antes cosas, tenés razón. en ampliarla o no ampliarla. Y todavía nos faltan 2 que nombrar. Exacto. Bueno, Caro, querida, te mando un cariño como siempre y seguimos con mucha atención el tema de las falsas denuncias porque me parece que tocaste un punto muy, muy sensible donde hay mucha gente afectada injustamente. Así que lo vamos a seguir con mucha atención. Gracias por atendernos. Les mando un beso enorme a todos. Un beso Muchas para gracias. vos. Carolina Lozada, senadora nacional y por supuesto ex compañera nuestra de esta casa. Así que el cariño de siempre. Chau, Caro. Buenas noches. Atención, último momento.